Buenas tardes a todas y a todos. La dinámica, bueno, estamos en esta sala 2 de ajedrez y arte, y la dinámica va a ser la siguiente. Yo quien le estará hablando con ustedes soy Roberto Lambay, que soy el que de alguna manera tengo que ser el encargado de la moderación. Vamos a presentar a nuestros, digamos, participantes de la mesa. Yo brevemente los voy a presentar. Voy a hacer un énfasis en lo que a mí me pareció que era como la obra más reciente sobre esto que nos convoca a todos, que es el ajedrez, y después, bueno, les dejamos la palabra a ellos y espontáneamente vamos conversando como acá entre amigos que nos une el tema este del ajedrez, el tablero, las fichas, todo eso. Bueno, lo primero que te quiero decir es que Clever Lara, que iba a compartir con nosotros, es un artista plástico uruguayo, tiene un quebranto de salud y no va a poder estar. Así que deseamos pronto restablecimiento a Clever. Bueno, después en la mesa, ¿verdad? Tenemos un invitado de España, que es Miquel Garate, ¿verdad? Que es profesor de Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, es pintor, ¿verdad? Y tiene una obra, digamos, donde aparece, trata la temática del ajedrez. Yo justamente lo estuve, digamos, buscando, digamos, en internet. Después se le puede dar los datos, que hay una galería online, donde hay una obra que me pareció interesante de él, que se llama Rey Ganador, que es un trabajo en acrílico, de 80 por 80, y dice, digamos, la presentación que es una obra que se puede inscribir, o la trayectoria de Miguel dentro del pop art, del eclecticismo, atraviesa distintas cuestiones figurativas. Bueno, y yo podría agregar también que tiene mucha cuestión del collage, el fotomontaje. Así que, bueno, bienvenido, Miquel, con nosotros del Claro. país. Bueno, después tenemos a Alfonso Gastiaburu, argentino, ¿verdad? Que sos rosarino, ¿no? Sos rosarino, ¿verdad? Y es guionista, director de Cine y TV. También acá, digamos, ha participado en distintos proyectos de contrainformación, tanto en, digamos, en el tema documental como en ficción, sobre derechos humanos y movimientos sociales. Y bueno, y el tema concreto del ajedrez es que este año pueden encontrar en página 12 un artículo que me pareció muy interesante sobre una obra que él hace que se llama 40 tableros, sobre algo que tiene que ver con que transcurre en Buenos Aires, ¿verdad? De Miguel Nájfor, y bueno, y todo este asunto del ajedrez. Y bueno, y después tenemos a Persus Nivaez, ¿verdad? Disculpame, Persus, pero Hola. hola. Eh, Acá se me corta ya voy a llegar, acá está. Esto es como las clases, ¿viste? Vos en realidad sos Javier Soto Cárdenas, o sea, ese es digamos, tu alias literario, digamos, tu sobrenombre. Sos de Puerto Montt, Chile, poeta, cuentista, novelista, investigador y profesor de Historia y Geografía, magíster en Estudios Culturales y Literarios, también magíster en Ciencias Humanas, mención Historia, de la Universidad de Lagos, y doctor en Ciencias Humanas, Discurso y Cultura de la Universidad Austral de Chile. Y bueno, y en el año 2019 encontramos de vos una novela que se llama El ajedrecista de Hitler, ¿verdad? Que también tiene una nota muy interesante, digamos, que la pueden encontrar digamos, en YouTube, donde él presenta esta narración en base a lo que de alguna manera pasaba en cierto momento, digamos, en Chile, y vinculado con una persona que bueno, se conecta con el tema del ajedrez. Bueno, estamos todos presentados, así que adelante, comenzamos esta conversación de cómo conectamos todo este asunto del arte, del ajedrez. Yo lo primero que diría, así para patear el tablero y para ser un poco provocador, es que creo que en nuestros tres invitados hay un tema narrativo, ¿no? Porque yo creo que ya tanto una novela es obvio que es narración, el cine, ¿no? Con el mayor de los respetos, tiene mucho de narrativo, y la obra tuya, Miquel, me parece que también tiene, ya que se apela, ya veo que ahí atrás tenés un tablero, también hay un discurso narrativo sobre el tema del ajedrez. Y bueno, entonces empezamos a hablar desde ahí. ¿Les parece? Adelante. Hola, buenas, ¿cómo están? Mucho gusto, gracias por la invitación y saludos desde Chile. ¿Qué tal a todos los participantes? Yo soy Alfonso, como dice ahí abajo, y mucho gusto para todos los que no conozco. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Salgo desde España y bueno, yo no soy ajedrecista oficial, digamos, me gusta el ajedrez, lo practico, pero bueno, mi obra realmente es la pintura. Y de unos años para aquí, pues ya
empecé a meter imágenes del ajedrez por diferentes cuestiones que, bueno, que ya irán saliendo, me imagino, en la charla. Creo que ninguno de los que estamos acá, no sé, vos, Persus, te llamo por tu seudónimo, ¿no? Sí, Somos ajedrecistas, yo tampoco soy ajedrecista, ¿no? Es decir, yo tengo un interés por el tablero de ajedrez, por las piezas de ajedrez, por el diseño de las piezas, pero no soy, digamos, un ajedrecista, ¿no? Como es Esteban, que Esteban se supone que fue ¿no? No sé si un niño prodigio del ajedrez, pero viste que el ajedrez tiene eso, medio de que se... Porque vos, Persus, en tu libro, ya empezamos a hablar de vos, ¿te parece? Vos planteás el tema del niño, que tiene, siempre está muy conectado con el tema de la, no sé, como una especie de inteligencia. Vos en el video que lo vi hace un ratito, hablás de que tiene una inteligencia particular para el ajedrez. Ahora que se habla de inteligencias múltiples, es como tener una cierta, digamos, predisposición, no sé si llamarla innata, porque influye el ambiental, pero hay algo que te despierta a empezar a jugar al ajedrez. sí. Bueno, yo, como dices tú, no soy ajedrecista, he jugado algunos torneos por ahí, podríamos decir que soy un pésimo ajedrecista. Eh, He jugado y una vez gané un campeonato por ahí, pero uno a medida que va estudiando más el ajedrez se va dando cuenta de que eso no es lo suyo, digamos, pero uno lo ama igual, ¿no? Eh, Siempre me ha gustado mucho investigar sobre la vida de los ajedrecistas, y en estas investigaciones encuentro este personaje que es un ajedrecista chileno, un personaje histórico, que se llama Klaus Junge. Lo investigo, él era un niño genio del ajedrez, que nace en el sur de Chile, en una región de Chile que desde el siglo XIX fue colonizada por inmigrantes germanos, alemanes, suizos, austriacos, y su padre era un destacado ajedrecista en el circuito chileno. Otto Junge fue campeón nacional y tuvo este hijo que rápidamente se descubre como un prodigio del ajedrez, tipo Capablanca, ¿no? Que aprende a jugar con su padre y rápidamente lo vence. Y pasa la particularidad de que el padre es miembro del Partido Nacional Socialista chileno y del Partido Nacional Socialista alemán en los años 30. Entonces, cuando el Partido Nacional Socialista alemán de los trabajadores asume el poder, ustedes saben la historia de Hitler, que primero es nombrado canciller, después muere el presidente Hindenburg y él también se hace con la presidencia, y al fusionar estos dos cargos se autonombra Führer. Entonces el partido llama a Otto Junge a trabajar a Alemania, lo repatria, digamos, ¿no? Otto Junge, hijo de inmigrantes alemanes en el sur de Chile. Entonces, este chico viaja con su familia a Hamburgo y allá en Alemania se enrola en las juventudes hitlerianas y juega varias partidas en la Europa ocupada, y en una partida, creo que jugó 5 partidas históricas, pero lo más importante es que una de estas partidas le gana a Alexander Alekhine, que era el número 1 del mundo y que jugaba, financiado por los nazis, en los campeonatos de ocupación de Europa. Creo que la partida que este chico con 15 años le gana al número 1 del mundo fue como, si no es en Praga, es en Viena, por ahí, pero en la Europa del Este, en la Europa ocupada. Entonces a mí me pareció que era una historia muy apasionante, porque además de esto también me llevó a investigar sobre la vida de Alexander Alekhine, y que también es una vida muy apasionante, y pensé en algún momento y dije, wow, la vida de Alekhine también es como para escribir una novela, pero un español por ahí se me adelantó y ya existe una novela sobre la vida de Alekhine, y yo comencé a trabajar en la novela de este chico, pero con una particularidad, puesto que yo soy novelista, pero mi formación es historiador. Yo soy profesor de historia y tengo también libros publicados sobre historia mapuche principalmente. Entonces tuve que tomar una decisión, y mi decisión era si es que yo iba a escribir una biografía novelada donde tenía que investigar mucho,
con fuentes en alemán, cosa que para mí era casi imposible porque en Alemania estuve yo estudiando, pero no domino el alemán a un nivel de consultar fuentes. Entonces tomé el otro camino que era escribir una novela, pero más ficcionada, ¿no? Le cambié el nombre al niño este, se llama Karl Duncan, muy parecido a Klaus Junge, suena parecido, y le cambié también la ciudad donde nació el ajedrecista históricamente Klaus nació en Concepción, y yo lo trasladé a Osorno porque yo viví muchos años en Osorno donde estudié historia y Osorno es la ciudad más nazi del sur de Chile. De hecho, hay graffiti en Osorno donde escriben Osorno con 2 S, porque hasta la fecha todavía hay mucha población de estos descendientes de los colonos alemanes que simpatizan con el nacionalsocialismo. En Chile existió un partido nacionalsocialista oficial, entonces tuve que tomar la decisión y creo que fue la correcta porque una novela te da más libertad creativa que escribir, digamos, la biografía histórica, que habría sido un proceso mucho más largo y que me habría demandado más tiempo y quizá hubiese tenido un público menos amplio, porque la gente que lee historia es mucho menor que la gente que lee novelas. Entonces seguí como el hilo conductor de la vida de Klaus Junge y escribí esta novela. Y bueno, para los que la quieran leer, yo la voy a enviar aquí al WhatsApp que tenemos. eh, eh, También la pueden comprar. Esta novela en unos pocos días más está en Amazon. Y esta que tengo acá es la portada de la edición colombiana. Ahí aparece Hitler en un tablero de ajedrez y de la editorial Uniediciones, una editorial de Bogotá. Y ahora, estos días pronto, también va a salir la edición chilena, que tiene otra portada. Pero en general es una novela que le ha ido muy bien. Yo he publicado otras novelas antes, pero a esta novela le ha ido súper bien. Las 50 ejemplares que me enviaron de Colombia se vendieron rápidamente en un mes, y todo venta directa online, no es una venta a través de librerías todavía, porque tengo todos estos proyectos de lanzar la novela en librería, en editoriales más grandes y todo, pero podemos decir que hasta ahora, con la invitación de ustedes y la invitación de hace un par de semanas atrás también, de la agrupación de ajedrez de la que ustedes hacen parte, se le ha dado harta difusión, hay harta gente que me ha escrito, hay interés por ahí de hacer una película. Digamos, es una novela que le ha ido bien y que cuenta la trágica historia de Klaus, porque lamentablemente, como ingresa la juventud hitleriana, cuando a Hitler se le acaban los soldados, baja la edad de reclutamiento y pasa al frente, y históricamente Klaus Junge muere 2 semanas antes de que termine la guerra. Entonces es muy lamentable porque era un genio del ajedrez, le ganó a Alekhine el número 1 del mundo con 15 o 16 años, entonces me pareció que era una historia muy apasionante de escribir, y ha sido también muy apasionante todo lo que le ha pasado a la novela últimamente, con todo esto del auge que ha habido del ajedrez gracias a la serie Gambito de Dama y todo lo que está ocurriendo hoy en día, que he leído por ahí que han aumentado el interés de los tableros y las ventas de lo que es este deporte ciencia que todos los que estamos acá de alguna manera amamos, ¿no? Yo me declaro un ajedrecista, pero el más malo de la historia, y creo que mejor soy como novelista. Bueno, pero intentaste hacer por lo menos la trama de una novela, que tiene algo también de la cuestión del ajedrez, ¿no? Sí, Así en que, un momento tuve que tomar una decisión también cuando uno va realizando el proceso creativo y escritural de cómo narrar las partidas, ¿no? Porque también para los cineastas es complicado caer un poco en la trampa, ¿cierto?, del ajedrecista, que se puede alargar y alargar narrando una partida que para un público a lo mejor no experto puede ser un poco aburrido, ¿no? Entonces tuve que tomar una decisión y tratar de narrar las partidas
que él va teniendo en su vida y principalmente la que le gana a Alekhine, de una forma que literariamente sea rápida de leer, de digerir, entretenida, y no caer como en la descripción de que las combinaciones algebraicas, ¿cierto? Que los que juegan ajedrez las sabemos, pero para un público que no es experto en el ajedrez a lo mejor podría ser algo que fuese tal vez no tan dinámico, ¿no? Entonces creo que por lo que he leído, el libro también en Osorno lo presentó un ajedrecista local, Germán Bielefeld, que dentro del rango, digamos, local de Osorno es como un buen ajedrecista, y él me decía eso, que él encontró que al leer la novela le pareció que estaban bien narradas las partidas desde un punto de vista más literario que ajedrecístico, ¿no? Porque el ajedrecista tiene como siempre el pecado de tratar de explicar mucho la partida, y eso quizás para un público no iniciado podría ser algo no tan entretenido, ¿no? Entonces creo que la decisión que yo tomé fue la correcta, y la gente que lo ha leído no ha tenido problemas con ese ejercicio de la narración. Bueno, y ya que mencionaste muy interesante Persus, vos, Alfonso, desde el cine, ¿qué no podés decir? ¿Cómo hacés para filmar una partida de ajedrez? Bueno, a mí lo que en realidad me sucedió en particular es que yo soy particularmente ignorante sobre el juego en sí. Digamos, mi hermano ha sido un gran ajedrecista, pero yo soy un neófito en el tema. Un poco lo que a mí me sucede, digamos, yo lo que hice, el argumento de 40 tableros gira alrededor de ciertas circunstancias históricas que son reales, que es que en el año 39 se juega el Mundial de Ajedrez en Argentina, y se desata la Segunda Guerra Mundial en medio de ese acontecimiento. Entonces la mayoría de los grandes maestros de la época quedan varados aquí, con distintas circunstancias, ¿no? Y los que más tiempo quedaron empiezan muchos de ellos a sobrevivir como pueden, dando exhibiciones simultáneas, etcétera, etcétera. Y entonces está, más allá de que saqué algunas ideas de distintas anécdotas, hay como un mito muy fuerte alrededor de Najdorf y de cuando decide por primera vez romper el récord de partidas a ciegas, y se dice que era para que su familia se enterara que él seguía aquí porque pensaba que la noticia saldría en los diarios alemanes, ¿no? Y llegaría a Polonia. Entonces, en realidad, lo que yo quería contar era la historia de alguien que se propone hacer algo extraordinario, que era muy difícil conseguirlo, que lo logra, pero que ese resultado, de todas maneras, es completamente inútil, digamos, ¿no? Bueno, entonces, a partir de eso y de no ser un experto en el juego, un poco lo que era un desafío es poder trabajar el paralelismo entre ese día entero que el personaje está encerrado jugando a ciegas, y un poco todo el conflicto interno, todo el conflicto mental que va llevando adelante, ¿no? En realidad las partidas de ajedrez son la excusa para un conflicto interno que sucede adentro del personaje, ¿no? Lo que a mí me parece que tiene de particular el ajedrez dentro del audiovisual, y que se ve mucho en las películas, incluso en esta nueva moda que hay alrededor de la serie esta de Netflix, es que el ajedrez es un juego increíble para simbolizar, ¿no? Cinematográficamente es un vehículo para simbolizar de muchísimas maneras, desde la forma en que lo usó Berman, como creo que hablábamos ayer, hasta en The Wire hacen toda una crítica social a partir de explicar cómo funciona el juego también. Quiero decir, es increíblemente versátil para simbolizar, pero al mismo tiempo no tiene
no tiene características que tienen otros juegos para construir tensión dramática para un público amplio, por ejemplo. Digamos, nadie mete un gol, digamos, es mucho más difícil. En general, a mí lo que me sucedió en 40 tableros, pero que lo veo en muchísimas películas, es como que lo que termina siendo lo más importante de la historia es lo que es el estado mental de los personajes, lo que va sucediendo alrededor del juego, que las partidas en sí mismas. Así que no sé si estoy contestando más o menos lo que me venías preguntando y me fui para cualquier lado, pero un poco lo que me pasaba era eso, ¿no? Y hasta qué punto tenés que entender de ajedrez para poder narrar algo que tenga que ver con el ajedrez. Yo creo que tenés que saberlo todo, pero de todas maneras es también una pregunta, porque la mayoría de tu público no sabe demasiado sobre ajedrez. Bien. Claro, habría que agregar, yo creo que también dentro del tema de este campeonato mundial en Buenos Aires, que tanto Najdorf como otros ajedrecistas que quedaron en Buenos Aires y no pudieron volver a la Polonia, también era porque eran judíos, ¿no? Claro. Y eso le da una tensión dramática a la historia extra, como dices tú, que no está precisamente en el tablero, pero sí en el tablero mundial, haciendo una alegoría que hago yo en la novela también, del tablero de blancas contra negras en el tablero mundial, ¿cierto? De la guerra, ¿no? En ese sentido, igual concuerdo con lo que dices tú, que capaz no hay un gol, ¿no? Como la tensión dentro del mismo juego, pero sí lo que está alrededor del juego lo hace que sea muy apasionante, ¿no? Esto de que los ajedrecistas judíos no se pudieron volver por la guerra y que muchos se quedaron en Buenos Aires, al alero de Grau, creo. Fue muy, muy interesante esa parte de la historia, ¿no? Hay un tema interesante. Sí, dale, Alfonso. No, iba a agregar algo que también es como una obviedad, ¿no? Pero la voy a explicitar, que es el hecho de que más allá de lo narrativo, el ajedrez como vehículo de representación es increíble, digamos, visualmente, conceptualmente. Filmar partidas de ajedrez siempre quedan interesantes visualmente aparte, ¿no? Y siempre simbolizás algo, eso es una maravilla que tiene la disciplina. Yo ahora quería triangular, viste, esto, porque increíblemente tenemos a un chileno y un argentino hablando más o menos de la misma época, más o menos de la misma cuestión, y de la relación que tuvo esta parte de Latinoamérica con la Segunda Guerra Mundial. Que el caso de Uruguay es muy distinto, porque Uruguay nunca entró en esa lógica y eso daría por una conversación que no nos vamos ni a las 5 de la mañana, ¿no? Pero me gustaría, a ver vos, Miquel, con otro lado del mundo, ¿no? Vos que sos vasco, y cómo ves el tema este, ya que lo metemos, ¿viste? Porque hay como una cultura del ajedrez, que si los ajedrecistas famosos son todos rusos, y bueno, después vino que en Gambito de Dama está un poco caricaturizado esa cuestión de la Guerra Fría a través del ajedrez, ¿no? Bueno, vos qué decís de otro lado del mundo, a ver, un vasco, ¿cómo ve este tema del ajedrez? Sí, bueno, yo hace poco me enteré de que las personas apellidadas Gárate, donde más hay, son en Chile, más que en el País Vasco. Sí, acá en Chile hay muchos vascos. ¿Mirá? Sí. Entonces fue una cosa que, bueno, dentro también de la inmigración del País Vasco hacia América, pues es un dato. Pero bueno, yo comparto de las cosas que han dicho Alfonso y Persus, yo comparto varias cuestiones con ellos. Por ejemplo, soy un aficionado a la historia y prácticamente los temas que yo más estudio y leo normalmente son de historia. Pero la historia muchas veces relacionada con la arqueología, ¿no? Todo el tema arqueológico. Ahora mismo, para el tema de la arqueología, hay un boom mundial terrible, porque se ha desarrollado, ha explotado una tecnología que es el escáner LIDAR, y de repente se ponen a volar avioncillos y aviones más grandes que lo que hacen es la lectura topográfica de un territorio.
pero lo hacen de tal manera que le quitan toda la vegetación. Y de repente se están encontrando con un montón de ciudades antiguas, de civilizaciones antiguas en todo el planeta. En Centroamérica han encontrado un montón. El otro día veía un mapa de ciudades romanas y prerromanas que habían encontrado en la península ibérica, en España, pero en 5 años pues, se está revolucionando enteramente, ¿no? Entonces yo una de las cuestiones que hago, y comparto esa opinión con Alfonso, es que el juego del ajedrez tiene una capacidad de simbolizar terrible, ¿no? Y por otra parte, yo que me dedico al ámbito de la estética, ¿no? El ajedrez es para mí el juego más estético que existe a la hora de su representación, ¿no? En el ámbito de la pintura hay una dicotomía, blancas, negras, diferentes piezas, y para el tipo de pintura que hago yo, pues la verdad es que me genera una representación sugerente. Yo normalmente trato de ser sugerente, ¿no? No trato de dar una idea en concreto, no trato de, no sé, de decirle al público esto es así, ya está. No, no. Yo normalmente trato de ser sugerente. Entonces, pues, una pieza histórica que le haya podido echar una foto en el Museo del Prado en Madrid a escondidas, porque no dejan echar fotos, pues la convierto en un rey en un tablero de ajedrez, ¿no? O en otra pieza del National Gallery de Londres, de un mercurio, puedo hacer un alfil. Entonces, me gusta esa relación que tienen las piezas, ¿no? Porque además cada pieza del ajedrez, claro, tiene también su importancia y su simbología, ¿no? Y a mí me gusta aprovecharme de esa capacidad que tiene para sugerir, para ensoñar, para dar pistas, pero no trato nunca de cerrar el discurso, sino que el discurso sea abierto, ¿no? Entonces, me permite una libertad de representación enorme con el ajedrez, y además en el ámbito de la pintura, del dibujo, pues hay diferentes lenguajes, ¿no? Por ejemplo, una de las más conocidas, pues la representación, la perspectiva cónica de Da Vinci, de todo el siglo XVI, que derivó de una manera, ¿no? Pero luego hay otro tipo de representaciones de diédrico, las vistas que sacamos, normalmente, ¿no? Los tableros en Internet, en una pantalla, ¿cómo se visualizan? Pues no es una perspectiva cónica renacentista, se representan normalmente de otra manera, ¿no? Entonces, para mí, el juego del ajedrez a la hora de pintar me supone muchos parámetros que yo puedo manejar, emplear, diferentes tipos de lenguajes de dibujo, diferentes piezas. Es que tú comentabas, Roberto, que a ti te gustan también las formas de las piezas, ¿no? Es que a mí es un tema también que me apasiona, ¿no? Yo últimamente incluso dibujo piezas, me invento piezas en 3D y luego para poder llevarlas a mis cuadros, ¿no? Pero detrás hay igual un trabajo con un programa de 3D y luego busco la posición que me pueda interesar dentro del cuadro, ¿no? Entonces me he dado cuenta de que comparto esa afición por la historia, ¿no? Porque muchos dibujos, muchas formas que yo introduzco en mis cuadros surgen de la historia, ¿no? Y también comparto con Alfonso esa cuestión de
Bueno, Gracias a todos. gracias, hasta cualquier momento. Nos Muchas vemos. gracias. Abrazo. Muchas gracias.